Hola a todos, hoy voy a hablar sobre un interesante capítulo del libro desde cierto punto de vista. Este capítulo se llama Hay otro y fue escrito por Gary Smith. En este capítulo podemos encontrar tres importantes revelaciones sobre la saga de Star Wars, pero en este video solo me referiré a una de ellas. Entonces, ¿habría sido mejor que Yoda entrenara a Leia y no a Luke? Al comienzo del capítulo se nos da a entender que el maestro Yoda ahora se encontraba en un estado totalmente diferente a lo que pudimos ver de él en la Guerra de los Clones. Con casi 900 años se encontraba más viejo y cansado de lo que nunca antes se había sentido. Se nos menciona también que antes, cuando era un maestro en el templo, le gustaba bromear usando su bastón frente a los jóvenes Padawan, haciendo que ellos abrieran paso a su viejo y cansado maestro, pero luego saltaba en el aire dando cortes con su sable de luz solo para disfrutar de cómo ellos miraban confundidos sin saber qué pensar, y luego volvía a tomar su bastón y comenzaba a cojear nuevamente, haciendo que ellos no supieran si necesitaba aquel bastón o no. Sin embargo, luego de tantos años en el exilio de Dagobah, ciertamente él ahora necesitaba de su bastón y ya no tenía la misma fuerza y agilidad de antes, haciendo que incluso sembrar semillas para poder alimentarse en su estancia en aquel húmedo planeta fuera un trabajo agotador y molesto para él. También se nos dice que a pesar de que los Jedi no podían tener apegos y esa era una regla que Yoda, a pesar del paso del tiempo, aún respetaba, sentía una conexión innegable con dos objetos: la vieja capa del maestro Qui-Gon Jinn, en la cual en tiempos pasados aún podía sentir su presencia en la fuerza, y una vasija que Obi-Wan había hecho con sus propias manos, donde el maestro Yoda solía guardar su sable de luz. Es en ese momento del relato, cuando se menciona el sable de luz del maestro Yoda, que se nos relata que él lamentaba que su sable de luz se hubiera perdido en aquel enfrentamiento con los Sidious en la Cámara del Senado, pues le habría gustado entregarle su sable de luz a la joven Skywalker, refiriéndose con eso a que le habría gustado entregarle su sable de luz a la princesa Leia. Llegaba a veces a pensar en que él le entregaría el arma, ella sentiría su peso y se sorprendería al ver emerger de allí la peligrosa y a la vez hermosa hoja de color esmeralda. Pero Leia no sabía nada de la fuerza, porque ella nunca había sido entrenada y Yoda consideraba que eso había sido un completo error, pero no podía atormentarse pensando en lo que podría haber sido. Sin embargo, aunque a él no le gustaba vivir en un mundo ajeno a la realidad en que vivía, solía pensar que si pudiera entrenarla a ella, tal vez Leia habría traído una nueva era a la galaxia que ni siquiera podían llegar a imaginar. Mientras divagaba en sus pensamientos, un droide sonda apareció y él debía esconderse y planear una estrategia para destruirlo antes de que lo detectara, sorprendiéndose de que a pesar de tener casi 900 años, aún deseaba vivir más tiempo. Y en ese momento volvió a divagar sobre la idea de entrenar a Leia, diciendo que si se le concediera más tiempo, habría deseado poder entrenarla a ella. Fue en ese momento que sintió un profundo dolor en su pecho, pues sintió el momento exacto de la muerte de Obi-Wan, sintiendo cómo ésta se hacía más y más fuerte, y a su vez Anakin, o lo que quedaba de él, se hundía en una soledad aún más grande. El maestro Yoda se sintió más y más solo en la galaxia, y vio que solo el mango de la vasija con la que había tenido que defenderse del droide había quedado. Fue en ese momento cuando cayó al suelo y volvió a divagar sobre por qué era tan importante para sí mismo haber entrenado a Leia. Pues con su determinación, ¿qué podría haber hecho ella para traer a su padre de regreso? Sin embargo, el maestro Yoda pensaba algo muy diferente de Luke, pues consideraba que era impaciente, testarudo y sentía en él también la ira, misma que había sentido en Anakin cuando ya era demasiado tarde. Con el paso de los días, Yoda recibió la visita del fantasma de la fuerza de Obi-Wan. Se regocijó con su presencia, pero la petición que el fantasma de Obi-Wan tenía que hacerle estaría muy lejos de agradarle. Obi-Wan le dijo que quería que entrenara a Skywalker, a lo que Yoda le dijo que había estado mucho tiempo deseando poder entrenarla, claramente refiriéndose a Leia, pero Obi-Wan le mencionó que no quería que entrenara a Leia, sino a Luke, momento en el cual Yoda golpea el suelo con su bastón y dice que no, porque Luke no está listo a diferencia de su hermana. Además menciona que un Jedi debe ser serio, y Luke con mucha suerte podía dejar de pensar en su Speeder. No era él a quien debía entrenar, sino a ella, que tenía todas las características necesarias para convertirse en una gran Jedi. Finalmente, no sin antes decir que Luke era imprudente, un niño sin sentido y que había altas probabilidades de que fallara su camino en la fuerza, Yoda terminó aceptando y diciéndole a Obi-Wan que se lo enviara, pero tenía un mal presentimiento sobre ello. Con este relato nos dan a entender que Yoda sabía que Luke iría a Dagobah y por qué se negaba tanto a entrenarlo. Sin embargo, ¿estaba Yoda en lo correcto al pensar que habría sido mejor entrenar a Leia en lugar de Luke? Durante todo el relato podemos ver que los pensamientos de Yoda con respecto a Luke son casi los mismos que tuvo con respecto a Anakin cuando lo conocía en el Templo Jedi, por lo que en más de 30 años y pese a todo lo vivido, los pensamientos de Yoda no habían cambiado mucho. Pero en el momento de juzgar el carácter de Luke, Yoda no se detuvo a pensar en sus virtudes, puesto que a pesar de ser imprudente, impaciente y propenso a la ira como su padre,
Había heredado también la bondad y la valentía que alguna vez habían tenido sus progenitores, siendo estas emociones y el ver en qué se había convertido su padre lo que lo llevarían a resistir y no caer en el lado oscuro de la fuerza. Aparte de esto, Yoda veía en Leia una persona centrada, sensata y con una determinación que él admiraba, además de muchas más características que el maestro Jedi admiraba. Pero Yoda no había pensado en que el carácter de Leia tenía muchas más similitudes con el carácter de su padre de lo que él pensaba. Tanto Anakin como Leia compartían en carácter la valentía, la arrogancia, la impaciencia y también el odio. Cuando Leia vio la destrucción de Alderaan, sintió más odio por Darth Vader del que ella sentía, lo cual, mezclado con su carácter valiente e impaciente, no habría sido la mejor combinación para el momento en que se encontraban. De esto podemos inferir que si Leia hubiera sido entrenada en lugar de Luke, habría sido más fácil que sucumbiera al poder del lado oscuro, pues había perdido a sus padres adoptivos, había visto la destrucción total de su planeta, había visto cómo Han era congelado en carbonita, y de haberse enterado que además Darth Vader era su padre, existían grandes posibilidades de que no reaccionara de la misma manera que Luke, cuyo carácter era mucho más bondadoso y comprensivo. Por lo tanto, podemos decir que era Luke el único que podía traer de regreso a su padre desde el lado oscuro de la fuerza, pues él había visto que aún había bondad en él a pesar de todas las atrocidades que había cometido, una similitud que él compartía con su madre, que antes de morir le había dicho a Obi-Wan que aún había luz en Anakin. Además de esto, Leia no sabía absolutamente nada de su padre, a diferencia de Luke, que había escuchado del mismo Obi-Wan que Anakin había sido un gran guerrero, el mejor piloto estelar de la galaxia y un buen amigo. Por lo cual, cuando Leia se enterara de que Darth Vader era su padre y ella hubiera sido entrenada en lugar de Luke, no habría tenido motivo alguno para pensar que había bondad en él, pues no tenía ninguna referencia positiva sobre él a diferencia de Luke. Esto habría llevado a que Leia probablemente sí hubiera matado a su padre y no hubiera tenido la misma piedad que Luke, y esto la habría hecho sucumbir al lado oscuro de la fuerza, dándole al emperador de una u otra manera la victoria. No obstante, personalmente creo que ambos hermanos deberían haber sido entrenados desde pequeños por Obi-Wan y por Yoda respectivamente, pero eso es de algo que les hablaré en un próximo video. ¿Qué creen ustedes? ¿Habría sido mejor que Yoda entrenara a Leia y no Luke? Si les ha gustado el video, los invito a darle like y a suscribirse al canal. Subo videos constantemente.